¿cómo lo vamos a crear al archivo? ¿Cómo se lo va a recorrer al archivo? ¿Cómo agregamos información nueva? ¿Cómo podemos aplicar una baja lógica, una baja física? Buscar, ¿sí? Generalmente, bueno, el listar un archivo nos da ya una estructura del recorrido completo y es lo que hay que adaptar según lo que se pida. Si nos dice, bueno, cuente cuántas personas son mayores de edad. Perfecto, hay que hacer una búsqueda, digamos, de principio a fin y ver si el registro actual cumple o no un cierto criterio y ahí actualizamos el contador, el acumulador, etcétera, ¿sí? Eh, bueno, si después ustedes tienen, digamos, un grupo solo de estudiantes por su cuenta, eh, pídanmelo en el grupo de Telegram y yo les respondo con un mensaje personal, porque a veces están este, inhabilitados los grupos para subir material. Es solo un medio de comunicación, no para transferir archivos. Pero ustedes lo piden por el grupo y yo les respondo a quien lo pida, solamente pídalo uno, ¿está? O pídalo a alguien que está en el grupo que ustedes tienen, que es solo con chicos, solo con estudiantes de la comisión o de la materia. Y si no, después lo buscan en el OneDrive. En el OneDrive está todo el material, toda la, digamos, la práctica en video y los archivos de cada clase, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo tienen. Todo esto está disponible excepto los dos códigos que vimos recién, que es el de ordenamiento de listas y el de inserción ordenada. Pero todo esto ya está en el OneDrive, ¿sí? De todas formas, bueno, ya lo subo nuevamente pero es que va a estar, o sea, ya está en el OneDrive disponible, entonces no hay problema, me lo piden y yo les respondo a quien lo pida en el grupo de Telegram y bueno, ese compañero después se lo pasa al grupo general. Bueno, con respecto, sí, ya se hizo esa solicitud de contar con parciales de años anteriores. Yo ya, bueno, se consultó, hay que esperar a que la cátedra decida hacerlos públicos a esos parciales, ¿sí? Que es algo, digamos, que se hace tradicionalmente. Ustedes pueden tener ahí, como les decía, en algún momento décadas de enunciados de segundos parciales de años anteriores para poder practicar. Y van a ver que se solicita en esencia siempre exactamente lo que se ve en el práctico. No todo, porque es imposible evaluar todo. A alguno le tocará baja lógica, a alguno le tocará baja física. Todos tendrán que hacer naturalmente lo que es creación del archivo y hacer inserción de nodos, por lo menos. ¿Está? Y de ahí alguien tendrá que hacer de nuevo, calcular un total, contar, buscar si un cierto elemento se encuentra o no en el archivo. Entonces, es como una parte de lo que se vio en la práctica. Pero no, de nuevo, no se pueden tomar todos los temas completos. Depende de lo que le toque a cada uno, ¿sí? Pero bueno, yo también les pediría a alguien, si quiere solicitarlo, porque a lo mejor tenga un poco más de fuerza ahí el pedido. Si hubiera parciales de años anteriores y lo quiere pedir por el grupo de la comisión, este, como diciendo, bueno, estarán disponibles para practicar enunciados de años anteriores, como para que ahí, bueno, ya se lo publique, ¿sí? En el aula virtual. Siempre aparecen en el aula virtual. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda con respecto al tema de archivos? Porque una vez pasado ya el tema de memoria dinámica, la idea es poder enfocarnos en el tiempo que queda en archivos,
retomar quizás el tema de funciones o de vectores, matrices, o sea, registros, todos los temas que vimos en especial en el segundo cuatrimestre. Pero el tema clave es el tema archivos, ¿sí? Si no, bueno, podemos hacer un repaso general. Si quieren, ponemos acá, bueno, pongamos grabar y hacemos un repaso sobre, obvio, código que ya tenemos resuelto y que ya está originalmente también documentado con todo detalle, ¿sí? Que eran las clases solo dedicadas a ese tema. Ya a partir de ahora en adelante, el encuentro del jueves que viene ya es solamente consulta, o sea, se conecta quien tenga alguna duda puntual y vemos ya alguna eh, operación o alguna situación ya súper particular, ¿sí? Bueno, pongamos acá grabar. A modo de repaso con respecto al tema archivos, podríamos, bueno, dar algunas sugerencias de cómo comenzar a estudiarlo ya en modo parcial, por así decirlo, para eh, hacer más sistemático, digamos, cómo tratar el tema archivos. Ya sabemos que lo que se sugiere en la función main, esta no es la única forma de hacerlo, es solamente una forma, ¿sí? Una posibilidad, tener el archivo definido en main, que es un puntero archivo, ya sabemos que esta es una variable en memoria que representa al archivo físico en disco, ¿sí? La idea es que por defecto el archivo debe abrirse en modo R. El modo R requiere que el archivo ya exista, porque debe abrir un archivo existente solo para lectura. Si acá pusiéramos, por ejemplo, en forma exclusiva RP, el archivo debe existir porque está indicado el modo principal con el que se intenta abrir el archivo, que es solo lectura. La B, que aparece al final, indica que es binario, pero solamente está habilitado para extraer información, solo para leer. Cuando además de leer también queremos escribir, es decir, hacer la operación complementaria de la que indica el modo principal, es cuando colocamos más. O sea que esto está en modo principal de lectura, pero habilita la escritura y es un archivo binario. Si por alguna razón el fopen falla, ya sabemos que el fopen recibe dos parámetros. Una cadena, que es el nombre del archivo, punto y la extensión. Generalmente van a ser punto .dat para archivos binarios o punto .txt para archivos de texto. Pero esto es archivo binario, es punto .dat. Si por alguna razón no se puede abrir o crear el archivo, el puntero va a valer null. En este caso, si el archivo no existe, el puntero no puede abrir un archivo R que no exista, por lo tanto, archivo va a valer null. Lo que se hace es intentar abrirlo en modo W. Entonces acá vamos a intentar crear un nuevo archivo y queda en modo escritura exclusivamente, ¿sí? Pero si antes de cerrar el archivo también quisiéramos habilitar la operación complementaria, que es la de extraer, o sea, leer, ponemos más. Y B, organización de archivo binario. O sea que esto crea un archivo, lo deja en modo escritura, el más habilita también la lectura, B es un archivo binario. Si en este punto tampoco puede ser creado el archivo, toda la aplicación depende de poder crearlo al archivo. Entonces, si no se puede crear, se ejecuta exit 1 que finaliza el programa de forma anticipada, ¿sí? Ahora, si nosotros podemos superar este código, quiere decir que el archivo, si existía y pudo ser abierto, está disponible con toda la información que ya tenía.
Si no existía, pero sí pudo ser creado, está creado vacío y también listo para poder escribir sobre él, ¿sí? Y si no, si por alguna razón no se puede abrir y tampoco se puede crear, bueno, termina el programa en forma anticipada, ¿sí? Ahora, de nuevo, conviene para las operaciones sobre un archivo trabajar con un menú. Entonces, lo primero es realizar la inserción, por así decirlo, agregar nueva información. Agregar esa información necesariamente implica agregarla al final del archivo físico. Entonces acá una posibilidad. Hay varias chances. Una es preparar todo el registro antes y pasarlo como parámetro al archivo. La otra es pasar solamente el archivo y el nuevo registro prepararlo dentro de la función. Bueno, la otra posibilidad, que es la más ineficiente, de todas no es que sea ineficiente, sino que no es tan recomendable, es hacer todo directamente acá en el switch case. Preparar el registro y escribirlo. Acá lo que hacemos es pasar solamente el archivo a quien, a la función nueva venta, que lo recibe el archivo. Lo recibe el archivo ya abierto en este caso, ¿sí? Para hacer un alta sobre un archivo binario, necesitamos una variable intermediaria, en este caso un registro. Regi pertenece a este tipo de datos. Y registro venta, ¿qué es? Bueno, es una estructura que contiene esta lista de campos. A su vez, esta lista de campos, estos son los datos que gestiona el usuario final y como desarrolladores, nosotros agregamos un campo de borrado lógico. Este campo de borrado lógico, no solo por el nombre que se denomina borrado, sino por el sentido que el desarrollador le da a cada uno de los valores, verdadero o falso, nos indica si el registro debe o no debe tenerse en cuenta cuando se procesa el archivo. Si borrado está en falso, quiere decir que el registro no está borrado, o sea que sí está activo, sí hay que tenerlo en cuenta. Cuando el campo de borrado vale true, quiere decir que sí está borrado. Por lo tanto, no debe tenerse en cuenta cuando se lo procesa al archivo. La información físicamente está almacenada en el disco, pero no se tiene en cuenta. No tenerlo en cuenta al registro quiere decir no listarlo cuando queremos ver el contenido, no tener en cuenta, por ejemplo, si fuera que tenemos que hacer el monto total de facturación de un mes, no hay que tener en cuenta ese registro porque ya tiene una marca. Para el usuario final es como si no existiera. Nosotros sabemos que la información está y que puede ser potencialmente recuperada si lo encontramos al registro y volvemos a colocar el campo de borrado en falso. Entonces ahí estamos restaurando un registro o recuperando un registro, ¿sí? El alta consiste en, el alta, o en este caso incorporar un nuevo registro, consiste en preparar uno por uno cada uno de los campos regi. Si son números, se leen con el scanf y hay que precederlo del ampersand y hay que ingresar a cada uno de los campos del registro. Acá incluye una validación. El número de vendedor tiene que estar entre 1 y 3. ¿Sí? Aquí también nos conviene ir, bueno, poniendo un comentario para que trabajemos campo por campo, para no olvidarnos. Seguramente después vamos a hacer una operación de alta mucho más directa. O sea, directamente vamos a trabajar con los scanf o con los getS. Si se pidiera una validación hay que implementarla, y si no, con la versión más directa. Pedir el dato, capturar el dato. Así con cada uno de los campos. Si son números, con el ampersand delante, ¿sí? Una vez que ya lo preparamos por completo al registro, acá hay que ir ingresando el componente de día, mes y año de una fecha, tenemos una estructura jerárquica, es decir, un registro dentro de otro registro, etc. Ahora, una vez que ya hemos completado la carga de
todos los campos que el usuario final ingresa, por código fuente, por defecto, vamos a decir que toda información nueva está activa. O sea que regi.borrado va a ser falso por defecto. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo importante? Recordemos, no se puede confiar en el puntero de archivo cuando ese archivo que nosotros recibimos como parámetro, bueno, justamente viene desde fuera de la función. Entonces, para poder garantizar que la inserción se va a hacer en forma correcta, sabemos que el puntero de archivo solo puede estar al principio del archivo, o al final del archivo, o al principio de algún registro. No puede estar en el medio de un registro, ¿sí? Entonces, este puntero es importante saber dónde se encuentra, porque la siguiente operación de lectura y de escritura se aplica con respecto a la posición actual del puntero. Si nosotros queremos agregar algo a este archivo, pero el puntero por alguna razón está aquí, y aplicamos el fwrite, estaríamos pisando un dato que ya existe. Por lo tanto, como no se puede confiar en dónde se encuentra el puntero, hay que enviarlo sí o sí al final. ¿Y cómo se logra eso? Enviarlo al final, ubicándolo al final del archivo con esta variante de fseek. ¿Cómo funciona fseek? Tiene tres parámetros. Primero se ejecuta el primer parámetro. O sea, tenemos que saber cuál es el archivo sobre el que queremos manipular su puntero. Archi, en este caso, es el parámetro que recibe la función. Y regi es el registro o la variable intermediaria, que es la que vamos a preparar para escribirla en el archivo. Entonces, fseek, primer parámetro es el primero que se ejecuta. Después se ejecuta el último parámetro. El último parámetro del fseek nos está indicando lo que se denomina una reubicación forzada. Entonces acá nos dice, debe ir sí o sí en forma incondicional al final del archivo. Entonces, fseek, o sea, con el seekend como tercer parámetro, fuerza a que el puntero esté al final. Y por último se ejecuta el segundo parámetro que nos dice o nos indica un desplazamiento con respecto a la reubicación forzada. Como nosotros queremos estar en el final, reubicamos en forma incondicional el puntero al final y queremos estar en el final. Por lo tanto, ¿cuánto nos desplazamos? 0. Entonces, fseek, archi, 0. Seekend tiene como propósito ubicar el puntero al final del archivo. Y recién se aplica fwrite. El fwrite, ¿cuáles 4 parámetros recibe? Ampersand y después el qué cosa queremos volcar en el archivo. En este caso queremos volcar regi, pero va el ampersand delante, ¿sí? El segundo parámetro, que es el tamaño del bloque que hay que escribir al disco, puede recibir a su vez sizeof 2 parámetros. Puede recibir el tipo de dato de regi, pero lo que se sugiere, lo que es mucho más directo y mucho más práctico, es pasarle directamente la propia variable que se quiere escribir al disco, para que se calcule automáticamente ese tamaño, ¿sí? El tercer parámetro es siempre 1. Indica la cantidad de veces que hay que aplicar la escritura en este caso, pero siempre, siempre se escribe 1. Y finalmente, el archivo sobre el cual se quiere escribir. Y bueno, ponemos, la venta se agregó exitosamente. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? No se puede confiar en el puntero de archivo cuando recibimos el archivo como parámetro. Necesitamos una variable intermediaria que vamos a ingresar o vamos a preparar campo por campo, con las validaciones cuando haga falta. Son validaciones de rango, no de tipo de datos. Siempre que se pide un número entero, se ingresa un número
entero. El campo de borrado, por defecto, lo vamos a establecer por código fuente. Una posibilidad que no hemos visto sería pedirle al usuario final el estado inicial del registro. Si queremos que la carga de la información aparezca ya con el borrado lógico o no. Entonces, en ese caso, habría que, si quisiéramos que el usuario elija el estado inicial del registro, ingresar un entero, por ejemplo. 1 quiere decir que el registro está activo y haríamos regi borrado en falso. Y si ingresamos el número 0, pondríamos regi borrado en true. Como no podemos ingresar por teclado un valor booleano puro, hay que recibirlo a los dos posibles resultados en un número o en una palabra o en una letra. Y con un if determinar el valor del campo de borrado. Si no se dijera eso, por defecto, el registro está activo, o sea que no está borrado. Esto es con respecto al alta. Bueno, para hacer el listado del archivo va a tener una misma lógica, pero sintaxis diferentes cuando sea archivo de texto o archivo binario, pero la estructura es la misma. Para el caso del archivo binario, necesitamos, si queremos hacer un listado completo, la variable intermediaria, porque esta variable es la que ahora va a recibir la información desde el archivo físico. ¿Cuál era el primero de los 5 pasos? El primer paso es rebobinar el archivo. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos confiar en qué posición se encuentra el puntero cuando lo recibimos como parámetro. La siguiente lectura o la siguiente escritura sobre el archivo siempre se realiza con respecto a la posición actual del puntero. Entonces, si por alguna razón el puntero estuviera aquí y nosotros comenzamos a extraer los datos, no estaríamos haciendo el listado completo. Entonces, lo primero que hay que hacer es rebobinar el archivo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, si estuviera acá, por ejemplo, se puede hacer, o en cualquier lugar, rewind. El rewind lo pone directamente al puntero al principio del archivo, ¿sí? La otra posibilidad es trabajar con fseek con estos parámetros. ¿Cómo funciona el fseek? Primero ejecuta el primer parámetro, que es archi, que indica el archivo. En segundo lugar, se ejecuta el tercer parámetro. Esta variante, seekset, que indicaba el tercer parámetro del fseek. Una reubicación forzada, una reubicación incondicional del puntero, en este caso, ¿a dónde? Al principio. Si el puntero, por ejemplo, estaba aquí por alguna razón, cuando lo recibimos, seekset lo deja al principio. Y después podremos indicar cuánto queremos desplazarnos después de haberlos reubicado. Como los reubicamos al principio y queremos estar en el principio, nos desplazamos 0 bytes. Por lo tanto, queda al principio. Entonces podemos usar rewind, que es mucho más directo, o bien no usar el rewind y usar esta variante del fseek. ¿Sí? Después, con respecto a la cantidad de datos que puede tener un archivo, hay 3 casos particulares. Ya sabemos que un archivo podría tener 0 datos, en cuyo caso lo que vamos a tener es solamente la llamada marca de fin de archivo, el EOF, el End of File, que es una marca que indica que no hay información posterior que pertenezca a ese archivo, ¿sí? Entonces esa es una situación particular. Acá vamos a tener el primer caso, no hay ningún registro en el archivo. Este es el caso más general, porque podremos tener más de un registro. Y el otro caso súper particular, esta marca, bueno, este para el tercer caso, acá tendríamos nuestro fin de archivo.
Y el otro caso es que se tenga exactamente un solo registro en el archivo. Son los tres casos particulares, ¿sí? Entonces, esta lógica que nosotros hemos presentado, digamos, en la materia, sirve para los tres casos particulares. Entonces, es lo que se sugiere porque siempre sí funciona correctamente cualquiera sea el tipo de organización de archivos, ya sea binario o texto, con la sintaxis, digamos, adecuada, y para cualquier situación, sea que tengamos cero datos o un dato o más de un dato, ¿sí? Entonces, probemos. Vamos a suponer que nosotros queremos recorrer un archivo que está vacío, o sea que no tiene nada. Ya hicimos el paso 1, que es rebobinar el archivo. Para ese primer caso no tiene efecto porque el puntero queda al principio de un archivo que está vacío. El puntero está, como se dice, a tiro de la marca de fin de archivo, pero no está sobre la marca. Está justo por encima, pero no la toca. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Estamos viendo que esta lógica va a funcionar para los tres casos. Intentamos extraer un siguiente dato, como con fread. Fread tiene los mismos parámetros que el fwrite, pero aplica la operación complementaria. Entonces, acá ponemos ampersand y ponemos la variable que recibe la información desde el archivo. ¿Cuál es el tamaño del bloque que se quiere leer desde el archivo, o sea, desde el disco? El tercero de los parámetros siempre es 1 y finalmente el archivo del cual se quiere leer o extraer. Entonces, el fread intenta extraer el siguiente dato. Si estamos en el primer caso, al intentar extraer el dato resulta que el puntero choca, ahora sí toca la marca de fin de archivo. Entonces, fijémonos que acá ejecutamos un while y qué tipo de condición tiene este while. Si nos enfocamos acá, en lo que ahora está remarcado en azul, esta función f-eof, que recibe como parámetro un archivo, devuelve verdadero, solo lo que está en azul, cuando el puntero está sobre la propia marca de fin de archivo, que en este caso es correcto, porque acá el puntero está sobre la propia marca, por lo tanto devuelve true, pero en todo momento está negado el llamado al f-eof. En este caso, el llamado devuelve true y not true es falso. Como la condición del while se evalúa a falso, no entramos en el while. Y finaliza el listado, porque no había nada para listar, porque el archivo está vacío, ¿sí? Vamos a suponer que queremos hacer el recorrido con el segundo caso particular, porque la lógica funciona para los tres casos. El puntero queda al principio cuando ejecutamos rewind. Después dice el paso 2, intente extraer el siguiente dato. También recordemos, la siguiente lectura o la siguiente escritura se aplica sobre la o con respecto a la ubicación actual del puntero. Y mientras escribe o mientras lee, el puntero avanza. Por lo tanto, acá hacemos una lectura. Estamos haciendo el fread. Intentamos extraer el siguiente dato. El puntero avanza mientras extrae el dato y queda aquí. No sobre la marca, pero está casi sobre la marca de fin de archivo. Mientras lee, el puntero avanza. Entonces ya tenemos un registro volcado en esta variable regi. Después el while, ¿qué es lo que dice? Bueno, ¿qué devuelve f-eof de archi? ¿Verdadero o falso? En este caso devuelve falso, porque no está sobre la marca de fin de archivo, está justo por encima, pero no está sobre, o sea que devuelve falso. Pero en todo momento está negada la condición. Entonces, not falso es verdadero. Por lo tanto, la condición del while sí se cumple. Entramos en el while. Y ahora, ¿tenemos disponible Regi? Sí, porque es el Regi que acabamos de extraer justo antes del while. ¿Qué hacemos para procesar el dato en este caso? Como este archivo sí incluye el campo de borrado lógico, hay que verificar el campo de borrado.
Si el campo de borrado vale falso, quiere decir que el registro no está borrado y que por lo tanto sí hay que tenerlo en cuenta. O sea que en este caso, dentro de este entonces, del if procesamos el registro actual. En este caso es para mostrar. Mostramos todos los datos. Procesar el registro actual, acá podríamos tener que actualizar un acumulador o un contador, hacer otro if para ver si es que el registro, estando activo, cumple o no cierto criterio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una vez que ya lo procesamos al dato actual, dentro del while, pero ya una vez que lo hemos ocupado al registro actual, generalmente va casi al final del while. No es obligatorio que esté justo al final, pero va después de que se use el registro actual y antes de que se cierre el ciclo. Va dentro del ciclo. Hacemos un FREAD y estamos en el caso 2, donde tenemos un solo registro. Entonces ahora el FREAD intenta avanzar y se choca con la marca de fin de archivo. Esto cierra el while, por lo tanto se vuelve en forma controlada y se analiza esta condición. En este caso, ¿qué devuelve el FEOF de Archie? ¿Verdadero o falso? Devuelve verdadero, porque ahora el puntero efectivamente lo está tocando al EOF, está sobre la propia marca de fin de archivo. Por lo tanto, devuelve true, pero en todo momento está negado. Entonces, not true es falso, la condición no se cumple, no hay que entrar en el while y salimos. Y vemos que también se va a listar correctamente para el caso en el que tengamos un solo registro. ¿Sí? El otro caso particular, que lo vamos a hacer quizás solo hasta aquí, para verificar que la lógica es la misma y funciona para los tres casos, o sea, cuando el archivo está vacío, cuando tiene un solo dato, cuando tiene más de un dato. Volvemos a analizar el listar. Que listar en este caso es listar porque el proceso o el procesar el registro actual consiste en mostrarlo, pero esto es un recorrido genérico, ¿sí? No es el único, pero es el más usado. Entonces acá nuevamente hacemos el rewind, el puntero quedará al principio, hacemos fread, entonces ¿qué efecto tiene? Mientras el puntero lee, avanza y queda aquí, justo al principio del siguiente registro, con este fread. Después, FEOF de Archie devuelve verdadero o falso. Devuelve falso porque no está pisando a la marca de fin de archivo. Como devuelve falso, pero en todo momento está negada la condición, no falso es verdadero, entramos en el while. Verificamos si el registro está activo o no. Si es que está activo, se muestra la información actual. Ahora intentamos, antes de cerrar el while, hacer una nueva extracción con fread. El puntero está acá, entonces tiene que avanzar mientras lee. Queda aquí. Cierra el while, por lo tanto hay que analizar la condición. FEOF de Archie devuelve falso, porque no está sobre la marca de fin de archivo. Pero como la condición está negada en todo momento, no falso, es verdadero, ingresamos. Lo mostramos al registro si corresponde. Hacemos otro fread. El puntero había quedado acá, entonces el fread avanza mientras lee, queda justo a tiro de la marca de fin de archivo, pero por encima. Por lo tanto, se cierra el while. FEOF de Archie devuelve falso, porque no está sobre la marca de fin de archivo el puntero. No falso es verdadero, procesamos el registro actual, después se intenta hacer un nuevo fread. En este caso ya choca el puntero con, o sea, pisa la propia marca de fin de archivo. En este caso se vuelve a analizar el while y ahora el llamado a FEOF con respecto a Archie devuelve verdadero, porque ahora el puntero está sobre la marca de fin de archivo. No verdadero, porque esta condición está negada en todo momento. No verdadero es falso y por lo tanto salimos del mientras.
y pudimos listar todos los registros. O sea que esta lógica vemos que va a funcionar para los tres casos: cero datos, o bien un solo dato, o bien más de un dato. ¿Sí? Eso es en cuanto al recorrido. Después habrá recorridos particulares porque tendremos que hacer uso de un acumulador o un contador o un switch, un if, todo lo que se necesite para procesar el registro actual. ¿Sí? Eso es con respecto a la operación de recorrido. Veamos la operación del borrado lógico. La aclaración que se hace siempre: el caso del borrado lógico se aplica una sola vez. Esto es, con algún criterio de búsqueda, es decir, con respecto a los valores particulares de un campo o más de un campo, identificamos exactamente un solo registro. Si lo identificamos al registro, lo marcamos como borrado y dejamos de buscar una segunda ocurrencia de otro registro que cumpla con ese criterio. O sea, estamos haciendo una baja lógica o bien una modificación simple, una por vez. No vimos en la práctica cómo hacer, pero tampoco se solicita hacer borrados múltiples en una sola pasada, digamos, en un solo recorrido. Tampoco modificaciones múltiples. Tanto la baja lógica, de hecho la baja lógica es un caso particular de modificación, donde lo único que se toca del registro cuando lo encontramos es solamente el campo de borrado lógico, ¿sí? Pero eso tengámoslo en cuenta. Se hace un borrado único. El registro existe o no, y si existe se lo elimina en forma lógica, se lo marca en realidad. Y si hay que hacer una modificación, si el registro a modificar existe, solo se modifica ese registro. No hacemos modificaciones o bajas múltiples. En este caso, para poder ubicarlo al registro que queremos eliminar, tenemos un criterio, que es el número de factura, que acá lo ponemos como un target, o sea, como un valor objetivo. Tenemos la variable intermediaria y antes hemos definido una bandera que nos va a indicar si ya fue o no encontrado el registro que estábamos buscando, ¿sí? Este borrado lógico, aparte, es súper directo porque no tiene en cuenta el valor previo de la marca del registro que vamos a encontrar. Si el registro está físicamente en el disco, lo borra, lo marca, aunque ya haya sido marcado previamente. Otra posibilidad también sería eliminar solamente un registro que esté activo. Acá solamente hemos considerado el caso en que el registro esté físicamente presente, ¿sí? En este caso, bueno, hay que hacer un recorrido, no se sabe dónde se encuentra el registro, dado que los registros nuevos se van incorporando al final del archivo. Hay que suponer que por defecto el archivo está desordenado. Aún si estuviera ordenado con respecto a uno de los campos, va a estar desordenado con respecto a los otros campos. O sea, si ordenamos por DNI, seguramente estará desordenado alfabéticamente. Si ordenamos en forma alfabética, seguramente estará desordenada las fechas de nacimiento. Entonces, siempre el ordenamiento es con respecto a un criterio. Hacemos los mismos pasos básicos de un recorrido: rebobinar el archivo, intentar extraer el siguiente registro, solo que acá cambia ligeramente lo que es el mientras ocurra qué cosa, hay que recorrer el archivo. Supongamos que el archivo tenga 1000 registros y nosotros queremos eliminar el segundo, o resulta que en la búsqueda el registro es el número 2 o el 3. No tendría sentido, si hemos dicho que vamos a hacer una eliminación única por cada recorrido, seguir recorriéndolo al archivo hasta el final, porque ya lo habremos encontrado al que queríamos borrar. Por lo tanto, se agrega un AND. Y la bandera tiene que estar en falso.
La bandera vale falso cuando no encontramos el registro a borrar y pasa a ser verdadera cuando sí lo encontramos al registro que queremos borrar. Si no estamos al final del archivo y todavía no lo hemos encontrado el registro, hay que seguir analizando el registro actual y pasando al siguiente. Entonces, una vez que entramos en el ciclo mientras, sabemos que no estamos al final del archivo y que todavía no lo hemos encontrado el registro. Lo que nos interesa es encontrarlo. Por lo tanto, este if verifica si el registro actual en su número de factura coincide con el valor objetivo que nosotros hemos pasado como parámetro. Si coincide, aplicamos la baja lógica. ¿De qué forma? Bueno, se le asigna el valor true al campo de borrado. Ahora, fijémonos, ¿cuál era la situación aquí? Si acá, por ejemplo, vamos a suponer, tenemos esta información cualquiera, y nosotros queremos marcar, vamos a también presuponer que esto está en falso, que el campo de borrado está en falso, el campo de borrado está en falso. Esto es lo que sería una prueba de escritorio ya con lápiz y papel. Entonces, bueno, se sugiere como para seguirle la pista al código. Nosotros estamos buscando el número 48. Vamos a tener por acá al target, ¿sí? Bueno, este es el valor de el target. Pero comenzamos el recorrido al principio, lo vamos siguiendo. Hacemos rewind, que deja el puntero al principio. Fread, ¿qué es lo que hace fread? Bueno, el fread avanza mientras lee. Avanza mientras lee. ¿Y qué es lo que extrajo? Bueno, vamos a quitar estos casos particulares. Lo que extrajo desde el principio del archivo, mientras queda al principio del siguiente registro, lo que va a extraer es este bloque. Este bloque es, ¿quién? Reggie, porque esta es la variable que recibe el resultado del fread. Cuando nosotros hacemos fread, habiéndolo puesto el puntero al principio, el puntero avanza mientras lee, pero extrae, ¿qué cosa? El registro y lo vuelca en memoria en Reggie. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Bueno, preguntamos, ¿en el archivo estamos sobre el final de archivo? No, porque el puntero no está sobre la marca de fin de archivo. Por otra parte, tenemos acá nuestra bandera, que también podría llamarse encontrado. Tenemos acá el valor inicial falso, porque no lo hemos encontrado aún. De hecho, la bandera inicia en falso. Entonces decimos, ¿estamos al final del archivo? No. Esto devuelve falso, pero como está negado, no falso es verdadero, esto se cumple, pero es un AND. Se tienen que cumplir las dos. ¿Bandera vale falso? Sí, porque fue inicializado en falso. Entonces tenemos verdadero y verdadero, verdadero. Por lo tanto entramos. Decimos, ¿el número de factura de quién? De Reggie. ¿Coincide con el target? ¿El número de factura de Reggie coincide con el del target? No, por lo tanto no hacemos nada. Es muy importante que en el caso de la modificación, esto es clave para que funcione. Es muy importante en el caso del borrado lógico como tal y de la modificación, porque el borrado es un caso particular de modificación, que dentro del while el fread para pasar al siguiente registro se ejecute en el else de este if. Si no, no va a funcionar. ¿Sí? En el if verificamos si el registro que nosotros estamos buscando coincide. Y el else es el que ejecuta el fread. Como acá no coincide, fijémonos, esto, bueno, es un caso, ¿cómo se dice? El código es funcional, hay que aplicarlo.
Como no coincide, pasamos al siguiente. Lo leemos, el puntero queda aquí. Pero cuando el puntero lee, avanza y extrae esto, Reggie. Fijémonos, este registro se extrae, volvemos, porque esto cierra el while, a verificar esto. F e o F de Archie, ¿cuánto nos da? ¿Verdadero o falso? Falso, ya que el puntero no está sobre la marca de fin de archivo. ¿La bandera vale falso? Sí. Por lo tanto, falso igual a falso es verdadero, se cumplen las dos condiciones. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, decimos, Reggie factura, coincide con el target, y en este caso sí, porque lo que está en Reggie coincide con el target. Por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente, venimos para acá y ponemos en Reggie el borrado en true. Por lo tanto, esto pasa de ser falso en Reggie a ser true. Disculpen, ahí está. Bueno, daba igual, la T de true. Ahora, ¿qué es lo que no podemos hacer? Lo que no se puede hacer es escribir en este preciso momento porque la lectura o la escritura sobre un archivo se aplica a la posición actual. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, si nosotros escribimos el nuevo estado de Reggie en el archivo, estaríamos pisando un posible segundo o siguiente registro y tendríamos el original y el modificado y es incorrecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver una vez hacia atrás exactamente el tamaño del bloque. ¿Cómo hacemos que el puntero que está aquí regrese exactamente un registro hacia atrás, que se dé ese efecto? Bueno, el puntero actualmente está acá. Hay que ejecutar fseek. ¿Cómo funciona fseek? Primero se ejecuta el primer parámetro, que es archi. Después se ejecuta el tercer parámetro. La variante seek_cur, recordemos, el tercer parámetro del fseek tiene que ver con una reubicación forzada, una reubicación incondicional del puntero de archivo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, con respecto a la ubicación actual, quédese donde ya está, porque eso es lo que tiene como efecto el seek_cur. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ejecuta? En último término, ejecuta el segundo argumento. Entonces acá hay que colocar un desplazamiento que se ejecuta después de la reubicación forzada. ¿Y qué es lo que dice este desplazamiento? Bueno, si el desplazamiento es positivo, el puntero avanza hacia, como uno lo quiera ver, abajo o hacia adelante en el archivo. Y si el desplazamiento es negativo, el puntero avanza hacia atrás o hacia arriba. ¿Qué cantidad de bytes? Exactamente el tamaño del registro. En los compiladores nuevos hay que hacer un cast delante del sizeof para que lo tome. Si uno no coloca el long, posiblemente cuando compilemos recibamos un warning. Ese warning se quita haciendo un cast en el salto, en el sizeof, ya que ahora estamos trabajando con máquinas nuevas y digamos las direcciones son muy grandes, entonces tienen que ser o casteadas al tipo long. Esto no aparece en los libros clásicos, pero en los compiladores modernos hay que utilizar el cast. Entonces ahora cuando compilamos ya desaparece ese warning. Vamos a ir hacia atrás exactamente una vez el tamaño del registro. Por lo tanto, ¿qué hacemos? El puntero queda al final. Quiero decir, retrocede exactamente una vez el tamaño de Reggie, queda ubicado acá al principio del registro original, y recién ahora podemos aplicar el fwrite. ¿Qué es lo que hace fwrite? Escribe con respecto a la posición actual del puntero. Por lo tanto, el fwrite
escribe mientras avanza, pero ¿qué cosa es lo que escribe? El contenido de Reggie. Y Reggie es esta variable, por lo tanto, esto queda con el valor true, porque lo que estamos haciendo es volcar Reggie en el archivo. Y el puntero aquí avanza mientras escribe. ¿Sí? Lo que se escribe es el contenido actualizado de Reggie, que fue modificado en su campo de borrado lógico. La bandera pasa a ser true. En este caso, bandera, que originalmente estaba en falso, pasa a ser true. Y ahora se cumplió la parte del entonces, no se cumple o no hay que ejecutar el else. Esto finaliza el ciclo mientras venimos acá. Como estamos con un AND, deben cumplirse ambas condiciones. Veamos si se cumple la primera. F o F de Archie devuelve verdadero o falso. Falso, ya que el puntero no está sobre la propia marca de final de archivo. ¿Sí? Pero como la condición está negada en todo momento, no falso es verdadero, o sea que esta primera parte sí se cumple. Hay que analizar porque es una la segunda parte. Y nos dice bandera igual a falso, pero ahora resulta que bandera vale true. True igual a falso es falso. Por lo tanto, el while no cumple su condición, salimos del ciclo mientras. Y retornamos, en este caso a main, que hace el llamado a la baja lógica, retornamos el valor de la bandera. Si se retorna la bandera en falso, quiere decir que el registro no fue encontrado, ya que la bandera solo puede cambiar a true cuando el registro sí se encuentra. Y justamente porque solamente cambia en esta sección de código, si se retorna true, es porque el registro efectivamente sí fue encontrado. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿se va entendiendo la idea de la baja lógica? No sé si ahí quedó un poco más claro. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ahí por el chat. Entonces, veamos, bueno, ¿esto qué quiere decir? Listar archivo completo. Listar el archivo completo es hacer un recorrido completo en donde no se tiene en cuenta el campo de borrado para mostrar o no un registro. Lo vamos a mostrar a todos. Esto es un listado que puede quizás diseñar el desarrollador para ver todo el contenido del archivo y no solamente los registros activos que ve el usuario final. ¿Sí? Entonces, en este caso, como el desarrollador quiere ver todos los registros, lo que sí podemos hacer es mostrar el estado en el que se encuentra cada registro. Puede ser que esté activo o puede ser que esté borrado. ¿Sí? La siguiente operación que es importante es la del borrado físico. La operación del borrado físico consiste en transferir a un nuevo archivo solamente los registros activos de un archivo original. Ya sabemos que para implementar esta llamada baja física, eh, bueno, podríamos hacerlo incluso aquí como para que sea un poco más práctico. Vamos a tener una serie de registros. Entonces, ¿cuál es la idea del borrado físico? Vamos a suponer que esta celda está representando el puntero. Algunas partes del archivo, es decir, algunos registros van a estar marcados como borrados. Por ejemplo, si el campo de borrado lógico está, en este caso, en falso, vamos a hacerlo acá rápidamente.
Este está, por ejemplo, en verdadero, este está en verdadero o en falso, da lo mismo. Vamos a suponer este está en verdadero. Y ahora tenemos nuestro archivo original. ¿Qué es lo que vamos a hacer para el caso del borrado físico? Necesitamos crear, ¿qué cosa? Un llamado archivo auxiliar. Este archivo, vamos acá a copiar el formato. Este archivo auxiliar lo que va a hacer es recibir todos los registros activos del archivo original. Por lo tanto, debe haber sido correctamente creado previamente el archivo archi y el archivo aux. Ambos existen y están abiertos. No podemos confiar en el puntero del archivo original. Sabemos que aux está recién creado porque en el momento de llamar a la opción que implementa el borrado físico, hacemos la creación del archivo auxiliar. Si el archivo auxiliar no puede ser creado, solo, digamos, no se puede implementar la baja física en ese momento, pero no es necesario finalizar con el programa en sí. El programa puede seguir ejecutándose porque en realidad no depende del archivo auxiliar, depende del archivo principal. ¿Cómo implementamos este borrado físico? Hay que rebobinar el archivo original, son los mismos 5 pasos. Paso 1, rebobinar el archivo, porque hay que hacer un recorrido de principio a fin. Entonces, son los mismos pasos. Paso 1, rebobinar. Paso 2, intentar extraer un registro del archivo. Paso 3, mientras no sea fin de archivo, estamos trabajando sobre el archi original. El paso 4 consiste en que procesar el registro actual. ¿Y qué es lo que hacemos? Analizar regi, punto borrado. Entonces, lo vamos a indicar acá. Vamos a pasar esto para aquí. Entonces vamos a suponer que acá nosotros tenemos nuestra variable intermediaria regi. La vamos a remarcar en este caso. Esto está en memoria. Tenemos nuestro regi. Bueno, y acá necesariamente podremos poner algunos valores como para ubicarnos, cualquiera. ¿Está? Entonces, cuando al mismo tiempo eliminemos esto, esta celda que está destacada va a ser el puntero en el archivo. Leemos este primer registro, lo volcamos acá. Entonces vamos a tener el número 34 y el estado de bandera en falso. ¿Sí? Bueno, pongámoslo acá todo en 20, da lo mismo acá. Detalles, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este registro debe ser o no volcado al archivo auxiliar. Solamente hay que salvar a los registros que están activos. O sea, si el campo de borrado es falso, quiere decir que el registro no está borrado, que sí está activo y por lo tanto aplicamos un fwrite de quién? De regi, que es el registro que queremos salvar de la eliminación, sobre el archivo auxiliar. O sea que, en definitiva, bueno, vamos a hacerlo un poco bastante más simple. Vamos a poner acá nuestro regi. Lo que hacemos es tomar en regi este registro. Como está activo, lo pasamos ¿a dónde? Al auxiliar. El puntero en auxiliar queda aquí. Una vez que hicimos la lectura sobre el archivo original, el puntero quedó al principio del siguiente registro. Hacemos un fwrite para intentar extraer el siguiente registro, que es este. Este registro se vuelca en regi. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos regi. Punto borrado. ¿Es igual a falso? No, es verdadero. Por lo tanto, que el campo de borrado esté en verdadero implica que ese registro está marcado como eliminado lógicamente. Por lo tanto, no debe ser transferido al nuevo
archivo que solamente tiene los registros activos. Por lo tanto, no hacemos nada, no aplicamos el fwrite sobre el auxiliar. Pasamos a leer el siguiente registro del archivo de datos original, que es este registro que se vuelca en Reggie. El campo de borrado del registro actual es falso. Sí, quiere decir que no está borrado, o sea, el registro está activo, por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo escribimos en el auxiliar. Lo escribimos en el auxiliar. Hacemos la lectura del siguiente registro. Se vuelca en Reggie. Como tiene aplicada la marca del borrado lógico, no debe ser volcado en el archivo auxiliar. Una vez que finalizamos el recorrido sobre el archivo original y fueron transferidos al auxiliar solamente los registros activos, ¿cómo se finaliza la operación del borrado físico? Hay que cerrar ambos archivos, o sea, se rompe el enlace entre la variable en memoria y la información que hay en el disco. Ahora, remove, que recibe como parámetro el nombre físico de un archivo, ya que no hay un puntero que haga referencia a él porque los punteros o los archivos ya fueron cerrados, remove necesita para eliminar el archivo que se pasa como parámetro, el nombre del archivo. Y después hay que renombrar. ¿A quién? Al archivo auxiliar con el nombre que tenía el archivo original. ¿Sí? Entonces, cuando eliminamos el archivo original, bueno, tampoco vamos a necesitar Reggie. Aux, que en realidad era nuestro auxiliar.dat, queda físicamente con, en este caso, el nombre ventas.dat. Esto ya sería en disco. Y recién estábamos trabajando tanto en memoria con Reggie como en el disco con las versiones originales del archivo y del auxiliar. ¿Sí? Estos son los pasos, también todos los pasos son importantes, pero la esencia del borrado físico consiste en hacer un recorrido sobre el archivo original, transferir al auxiliar solamente los registros del archivo original que están activos, después cerrar ambos archivos, eliminar el archivo original y renombrar el auxiliar con el nombre del archivo original. Eso deja solamente el contenido actualizado para los registros activos. ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto, entonces, al borrado físico. Bueno, chicos, ¿se pudo entender la idea del borrado físico? ¿Alguna duda o consulta con respecto al tema del borrado físico? ¿O vamos bien? Perfecto. Bueno, gracias. Bien, de todas formas, queda el material en el OneDrive. De todas formas, también tienen la clase original en donde se fue explicando con más detalle cada una de las operaciones. Entonces, básicamente, con respecto al manejo de archivos binarios, tenemos que tener en cuenta la creación, las operaciones de alta, que es agregar nueva información al archivo, la información de baja lógica, de baja física, y el recorrido, que básicamente, bueno, al principio se implementa como un listado solo de los registros activos, pero que también puede ser implementado como un listado de todos los registros sin tener en cuenta el campo de borrado lógico. Ese listado da la base para hacer cualquier tipo de recorrido, o sea, cuando se necesita calcular subtotales, promedios, porcentajes, hacer búsquedas, etcétera, se puede partir de la lógica de un recorrido de principio a fin.
Bueno, esto es en cuanto, entonces, el repaso de las operaciones básicas sobre un archivo binario. Bueno, hay otras operaciones, ya no, bueno, no lo vamos a ver ahora con detalle, porque bueno, también es posiblemente en algunos casos particulares pueden llegar a aparecer, que tienen que ver con transferir, por ejemplo, el archivo a un vector. En ese caso se necesita un vector de registros y también vamos a necesitar el subíndice que apunte a cada una de las celdas del vector. En ese caso, ¿en qué consiste hacer el volcado desde un archivo a un vector? Bueno, hay que colocar el subíndice del vector en cero, la esencia de un recorrido, o sea, de archivo. Rebobinar el archivo. Paso 2, intentar extraer un registro de ese archivo. El paso 3, mientras no sea fin de archivo. Y ahora, ¿en qué consiste el procesar el registro actual, procesar el regi actual? El registro completo puede ser asignado a otro registro. Como acá tenemos un vector de registros, el tipo de dato coincide con el tipo de dato de regi, por lo tanto podemos transferir directamente regi a la posición actual de Beck, que está indicada por i, que al principio vale 0. Pero una vez que ya hemos ocupado esa posición, pasamos a la posición siguiente en el vector. Intentamos extraer el siguiente registro del archivo. Si lo conseguimos, como acá ya habrá sido actualizado el valor de i, volcamos regi en esa celda. Pero como esa celda ya fue ocupada, pasamos a la siguiente celda. Y así vamos a ir colocando cada registro del archivo físico en una celda del vector. Después, a partir de ese punto, porque la operación importante era transferir desde el archivo hacia el vector, podemos manejar el vector con lo que ya habíamos visto. Se lo puede listar, se lo puede ordenar, podemos hacer cualquier tipo de operación, siempre teniendo en cuenta el tope. Lo que hay que hacer es definir un vector lo suficientemente grande como para garantizar que todo el contenido del archivo físico pueda ser volcado en las celdas del vector, ¿sí? Puede ser que aparezca ese tipo de ejercicio, pero en todo caso, la recomendación nuevamente, ¿cómo transferimos desde un archivo a un vector? Una propuesta sería ejecutar esta lógica. No es muy extensa, no es la única, pero tiene en cuenta, por ejemplo, que se retorna o se refleja el valor de n, o sea, la cantidad exacta de celdas que se usan en el vector. Entonces, bueno, se puede hacer una versión impresa o tenerla disponible, saber a dónde buscarla cuando se necesite, ¿sí? Bueno, para hacerlo con, digamos, de forma prolija, por así decirla, al repaso de archivos de texto lo vamos a ver bien al principio del encuentro de la semana que viene, que es solamente para consultas, ¿sí? Ya todos los encuentros que tengamos desde ahora van a ser solo para consultas puntuales de algunos temas. Pero bueno, en esencia pudimos ver un repaso del tema de archivo binario. El archivo de texto tiene su sintaxis propia, pero de nuevo, no lo vamos a hacer en 8 minutitos, lo podemos sugerir. Véanla nuevamente a parte de la clase del tema archivos de texto y si hay alguna duda, lo anotan y lo vemos puntualmente ya en el siguiente encuentro, ¿sí? Bueno, eh, chicos, hasta acá vamos a llegar el día de hoy, ¿sí? Eh, Vamos a estar conectados por cualquier duda o consulta, lo, lo vemos a través del grupo de Telegram o me mandan un mensaje, no hay privado, no hay problema con eso, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda o consulta? Si no, llegamos hasta acá el día de hoy. ¿No? Bien. Bueno, búsquenlo por favor al material en un par de minutos, yo lo dejo renderizando y
bueno, voy a ir subiendo al OneDrive lo del encuentro de hoy, ¿sí? Así que, bueno, chicos, estamos en contacto, ya viene la última etapa, el último esfuerzo para rendir bien el parcial del 20, y quienes están en carrera de aprobación directa, bueno, es un paso muy, muy importante, ¿sí? Solamente quedará el segundo trabajo grupal cuatrimestral. Bueno, chicos, nos vemos entonces, que anden muy bien, buen fin de semana y estamos en contacto.